¿Cómo estás, Carolina? Me da mucho gusto hablar con Carolina Scarborough. Esto es para el programa Identidad y Magia de Bolivia, que desde hace muchísimos años dirige mi primo Mariano Baptista Gumucio. Identidad y Magia de Bolivia es el programa cultural más antiguo de la televisión en Bolivia y incluso en épocas de pandemia se ha mantenido hasta ahora. Entonces, mi primo Mariano me ha pedido, por favor, como Carolina no está en Bolivia, sino en Nueva York, que le haga una pequeña entrevista para el programa. Carolina, yo quisiera empezar preguntándote sobre ti, es decir, quién eres, cuál es tu vínculo con Bolivia y por qué estás en Estados Unidos. Perfecto, hola Alfonso, y un millón de gracias por la entrevista y también a Mariano, que no sé si te comenté en algún momento, pero yo sé cuánto trabajo he hecho por Bolivia y por la cultura. Es más, yo tengo un catálogo de la segunda Bienal de Arte Boliviano que se hizo, que justamente organizó Mariano y con Barbara Duncan y Marta Traba, que son dos grandes críticas y curadoras del arte latinoamericano a nivel internacional. Así que para mí es un honor y un gusto que me entrevisten y me alegro mucho que siga el programa a pesar de la pandemia. En cuanto a mí, yo en realidad he crecido y he nacido en Cochabamba, he vivido ahí casi toda mi vida. Recién me vine a Estados Unidos a estudiar, hice acá mi licenciatura y mi maestría en literatura comparada y después en museología. Y justamente a raíz de eso, hace ya unos más o menos 10 años, hace una década que ya me dediqué enteramente a estudiar arte latinoamericano. Eso yo nunca pensé que iba a hacerlo, pero especialmente concentrarme y enfocarme en eso, pero sí he visto la necesidad que hay justamente para que más profesionales latinoamericanos y de Latinoamérica o bolivianos como yo, que ahora vivo en Nueva York, den a conocer mucho más acerca del arte de otros países. Pero bueno, ya vivo acá unos 10 años, Tu pero siempre familia vuelvo a está, Bolivia. tu familia está establecida en Nueva York, pero entiendo que tienes todavía familiares en Cochabamba. Tengo todavía, mis padres están en realidad en Baltimore, pero sí, todavía tengo tíos y primos muy queridos que, bueno, nos mantenemos en contacto gracias a Dios a la tecnología, ¿no? Si no hubiera Zoom, si no hubiera Facebook, Instagram, WhatsApp, o sea, realmente es una maravilla poder comunicarnos. No era como antes, que era por teléfono. Y tengo entendido que tienes un parentesco con el pintor boliviano que también radica en Estados Unidos, Fernando Rodríguez Casas. Exacto, sí, es primo hermano de mi madre. Así que, bueno, ella lo conoce, nos conocemos él me conoce desde chica, siempre nos hemos conocido. Y bueno, yo cuando me vine a estudiar a Estados Unidos siempre tuve un vínculo muy fuerte durante mis vacaciones en la universidad. Él me invitaba a veces a Houston, ¿no? A pasar los spring breaks y siempre hemos mantenido una relación muy estrecha y bueno, los dos teniendo el mismo interés en arte, siempre hemos tenido ese interés. Y el apellido Scarborough, que es Sí. difícil de pronunciar y muy lindo, ¿de dónde viene? Bueno, es como muchos, siempre digo Scarborough como la canción de Simon y Garfunkel, Scarborough Fair, pero bueno, en realidad es de origen inglés. Mi padre es americano, pero él vivió ya muchísimos años en Bolivia, así que, pero trabajando obviamente para el Departamento de Estado.
Ya. Vamos a entrar en materia, como se dice. Tú organizaste, tú eres, a ver, primero, ¿tú eres curadora de arte o estás dando clases en la universidad? ¿Estás investigando? ¿Cuál es tu situación laboral actual, digamos? No, en este momento estoy trabajando en una galería de arte. Se llama The Nora Jaime Art Gallery, que es en Chelsea. Pero mi trabajo ahí es, yo trabajo con los museos y trabajo con los artistas de la galería para introducirlos en colecciones importantes. Pero en realidad yo he trabajado dentro de lo que es arte latinoamericano, he trabajado 4 años en la Casa de Subasta y he trabajado como también como curadora asistente de programas públicos. Entonces, mi trabajo es mucho más interdisciplinario y es por eso que puedo hacer un poco de curaduría, sé bastante acerca del mercado de arte. Eh, Soy un certified appraiser, puedo, ¿no? Puedo dar avalúos de arte, pero digamos, mi interés y mi enfoque es la investigación y promover el arte latinoamericano y el arte en general y comunidades de artistas y comunidades invisibles que no se dan mucho a conocer y que son importantes dentro del arte. Entonces, por eso dentro de la galería trabajo ayudando a posicionar a artistas dentro de colecciones de museos, que es muy importante, y hago estos proyectos como el que he hecho de la serie. Bueno, esta serie, tú empezaste a prepararla y me consta porque yo he sido parte de ella hace prácticamente un año. Ha sido un esfuerzo y un trabajo tesonero de mucho tiempo. Es una Sí. serie sobre Bolivia enteramente, los 7 episodios, los 7 panels son sobre Bolivia. Yo quisiera que nos digas cómo surgió la idea, la iniciativa que tuviste para organizar esta serie. Sí, claro que sí. Como te comenté antes, creo que el arte latinoamericano ya está muy establecido dentro de lo que es el canon histórico y eso que no desde hace mucho tiempo, porque si uno se pone a pensar, recién en 1976, incluso dentro del mercado de arte, Sotheby's hizo las primeras subastas de arte latinoamericano en esa época, que no es hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha visto el potencial inmenso que tiene el arte latinoamericano y es muy establecido. Pero dentro del arte latinoamericano creo que solo se habla de muy pocos países. Se habla de Brasil, México, Argentina, Venezuela y quizás el Perú, que obviamente tienen una trayectoria fantástica, pero creo que no se puede hablar de un discurso de arte latinoamericano si no se incluye en la gran mayoría de los países, incluso todo el Caribe, ¿no? Todo Centroamérica. Entonces, a raíz de eso yo vi que, bueno, Bolivia, en primer lugar, se conoce muy poco del país. Dentro del arte, lo poco que se conoce es el arte colonial. Entonces, lo que yo quería hacer es dar a conocer mucho más el arte boliviano, que es una de esas comunidades justamente invisibles, ¿no? Eh, y lo que hice es, bueno, pues podría haber hecho solo una exposición, pero ¿de qué sirve si uno no se conoce del país y no es contextualizado? Y la contextualización es fundamental. Por eso los programas públicos en las exposiciones son realmente fundamentales, igual de importantes que los objetos y las exposiciones, porque te contextualizan y te explican el por qué la exposición y por qué la importancia. Entonces, por eso es que decidí más bien hacer toda esta serie de paneles explicando toda la producción cultural de Bolivia y que tiene mucho sentido desde la era prehistórica, cómo influenció a la época colonial, la colonial a la moderna, qué es eso en general en toda la historia del arte. Y en Bolivia sí podemos empezar a hablar de la producción artística desde la prehistoria.
¿no? Claro. Y, y lo que yo pienso que también es importante es que la literatura y el cine sí se deberían incluir como arte. Y antes sí se lo hacía. Por ejemplo, The American Society, que fue creada por Rockefeller en el 65, tenía un departamento de literatura donde se empezaron a dar a conocer los grandes Borges, todos los grandes novelistas latinoamericanos y se los empezaron a traducir por primera vez ahí. Entonces yo quería también incluir la literatura y el cine y tenemos contribuciones muy importantes, ¿no? Y por eso la serie. Dime, ¿por qué crees tú que Bolivia está y otros países, digamos, chicos, entre comillas, culturalmente fuera de sus fronteras, está en esa situación? ¿Por qué solamente algunos países suenan más? ¿Qué hace? ¿Tienen mejores estrategias publicitarias, mejores contactos? ¿Qué pasa? Bueno, es complejo, no es tan fácil, ¿no? Por un lado, sí hace mucho el país como tal, por ejemplo, el caso de Bolivia, tenemos una historia y una historia toda nuestra historia política muy difícil, ¿no? Es un país, digamos, difícil, fácil de entender e incluso por temas de identidad, ¿no? Somos un país muy complejo, que creo que eso es más bien lo interesante y lo enriquecedor de nuestro país. Pero es difícil dar a conocer, justamente, y por eso alguien tiene que darse un poco la labor de explicar, por eso digo que la contextualización es tan fundamental, explicar la historia de todos estos países. Si no, nadie tiene mucha idea. Eso por un lado. La otra parte es lamentablemente económica, ¿no? En muchos países y en Bolivia también sufrimos de eso, es que no se da la importancia de vida a la cultura. Entonces, si se diera, se mejorarían mucho más las escuelas de bellas artes, se daría más dinero, y eso es en todas partes del mundo. Y por otro lado, sí, adelante. No, no, sigue. No, y por otro lado, yo creo que, como te digo, dentro del arte latinoamericano, a pesar de que sí ha sido establecido, todavía es muy nuevo. Entonces se tienen, y este es el potencial que tiene, y por eso es momento de más bien dar a conocer todos estos países, todas estas culturas más invisibles. Y obviamente hay problemas, mira, en Estados Unidos y en otros países, no es único, hay culturas invisibles como los afroamericanos, Native Americans, que recién en el 2019 han tenido por primera vez una curadora de Native American Art, ¿no? Entonces es un problema muy complejo, es social, político, económico, histórico. Claramente, el Estado boliviano, no solamente este gobierno ni el anterior, el Estado boliviano invierte muy poco en la cultura. Es no solamente Exacto. dentro de sus fronteras, sino que a nivel de darla a conocer fuera de Bolivia, pues el Estado no hace ningún esfuerzo. Otros países de América Latina, incluso comparables con Bolivia, como Ecuador, Sí, Paraguay, etcétera, pero, apoyan a sus artistas para que asistan en eventos exacto. internacionales, les pagan los pasajes, los becan. Aquí hay muy poco de eso y se da también no solamente en el ámbito artístico, se da en el Sí, ámbito académico. Por ejemplo, exacto. cuando hay investigadores bolivianos de las universidades bolivianas que quieren ir a un congreso al que han sido invitados en otro país, no solamente no les pagan sus pasajes y los viáticos y demás, sino que los obligan a tomar días de su vacación para poder asistir a un evento, aunque están representando al Exacto. país y a la universidad. O sea,
es un país realmente que pareciera que no entiende a nivel del Estado la importancia de la cultura. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la serie. Yo quisiera que vayamos desde el principio, uno por uno, que me des una breve descripción del primer panel, quiénes participaron, de qué se trató, ¿no? Y vamos a mostrar inmediatamente después de cada descripción tuya un pedazo de lo que fue el panel, ¿no? Entonces empecemos con el primero, a ver, ¿cómo fue tu idea con el panel? Perfecto. Bueno, la idea era antes hacerla un poco en orden cronológico, pero después debido había, porque tenía auspiciadores, diferentes auspiciadores tenían diferentes fechas. Pero bueno, o sea, con tal de que se diera todo, está perfecto. Entonces empezamos el primer panel con arte moderno. Para mí lo importante es que ya teníamos y seguimos teniendo artistas muy establecidos como María Luisa Pacheco, Marina Núñez del Prado, Cecilio Guzmán de Rojas, Pedro Bardo, etcétera, y variados que ya estaban acá en Nueva York eh, con becas Guggenheim, produciendo arte, trabajando con el American Society. Pero después de eso, después de los años 70 y entrando a los 80, se los ha olvidado, nunca se ha hablado de ellos. Y sí, y han hecho una contribución muy importante, ¿no? Entonces, mi idea era justamente volver a traerlos y darlos a conocer, y por eso invité a Valeria Paz, que es una curadora muy conocida, y también invité a Fernando, que dio toda la contextualización, más bien, justamente histórica y política. Y después invité a Fernando Calderón. Calderón, perdón. Sí, Fernando Calderón. Y después invité a dos académicas norteamericanas, una Michelle Greed, que es una de las pocas que está justamente estudiando el arte moderno en Bolivia. Ella va a producir varios ensayos académicos, va a estar ahí el próximo año. Y esto es importantísimo porque no se sabe muy poco y es también va a producir catálogos, información que hay muy poco. Y la más importante fue la moderadora, ella es Vanessa Davidson, que es la curadora de arte latinoamericano del Blanton Museum. El Blanton Museum es muy importante porque tiene la colección más antigua de arte latinoamericano en Estados Unidos. Entonces, la idea era justamente volver a insertar a todos estos artistas que ya estaban, ¿no? Ahora, tú has mencionado varios artistas que vivieron en Nueva York o en Estados Unidos. Y bueno, conocemos muchos otros, Fernando Montes, que vivió en Sí, Inglaterra. Es decir, un daría la montón. impresión, Graciela Rodo Boulanger, que vivió en París, en fin, daría la impresión, y sucede lo mismo además con todos, no solamente con los artistas, con los escritores, y no solamente de Bolivia, sino latinoamericanos, ¿no? Exacto. Es decir, Sí. probablemente si Vargas Llosa no hubiera vivido en España, o si Cortázar no hubiera vivido en Exacto. Francia, en fin, Borges y Rulfo y todos los demás que tuvieron oportunidad de vivir en Europa y de viajar, quizás no hubieran sido tan conocidos a nivel internacional. Entonces, ahí también hay una especie de ventaja de vivir fuera de nuestros países, ¿no? Es decir, es curioso, Sí, pero me ha pasado a mí también. Uno vive fuera del país y obtiene cierto reconocimiento, en cambio uno se exacto. queda en su propio país, como fue el caso en general de Augusto Céspedes en su época más productiva, por Exacto. ejemplo, y Sí. no fue conocido cuando es un gran escritor que con sus dos primeros libros ya hubiera sido catalogado en el boom de la literatura latinoamericana, pero no lo fue, ¿no? Absolutamente. O Arturo Borda también, que en su momento se quedó y es fantástico y quiero también dar a conocer su obra y que casi no se lo conoció. Y curiosamente, su primera exposición fue en la Argentina, en Buenos Aires, en los años 50, pero nadie sabe eso. Y
no hay, quiero tratar de rescatar si hay alguna información acerca de esto. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. Claro. Bueno, hay casos por ejemplo, Walter Solón Romero, que era muy amigo mío, Sí. trabajó con Siqueiros en el mural que hizo en Chillán, Por en supuesto. Chile. Fue un gran conocedor de la muralística mexicana, fue consultor de Sí. UNESCO en muchos países en cuestiones de restauración de murales, ¿no? Pero aún así, como artista, digamos, como él siempre prefirió regresar y volver a Bolivia, pues no trascendió mucho, ¿no? Pero bueno, ese es el primer panel entonces que tuvo estos expositores que tú has citado. ¿Cuál fue el segundo panel y cómo se organizó? El segundo fue de arte colonial, que también el arte colonial es muy importante. Invité a Susan Stratton Pruitt, que es fantástica porque ella, bueno, es una experta obviamente en arte colonial, pero ella ha producido una serie de libros de toda la producción colonial de toda Latinoamérica. Entonces había Perú, la pintura colonial del Perú, del Ecuador, pero faltaba Bolivia. Entonces ella el 2016 ha hecho un catálogo muy completo de creo que cerca de 500 obras que ha ido, pero ella ha viajado por todo el país y ha documentado todas estas obras, que es un trabajo ímprobo y lo habla y realmente que sí nos hacía falta. Entonces, a raíz de eso, le invité a ella, lo invité también a Marcus Berg. Marcus Berg es el curador principal de la Hispanic Society, que es una organización muy importante, es una de las organizaciones que tiene todo el arte español más importante fuera de Estados Unidos, pero que también se concentra en las Américas, lógicamente, ¿no? Entonces tienen una colección muy importante y finalmente lo invité a Carlos Mesa, al expresidente. Uno, por la relación con Teresa Gisbert, que realmente ha hecho un trabajo increíble, ha sido una de las promotoras de la cultura de Bolivia más grandes, junto a Mariano también Baptista, y él es historiador, entonces quería que él dé ese contexto histórico y aproveché también de hacerle un homenaje a Teresa Gisbert y para volver a traer su nombre a nivel internacional, que sí se la conoce. En Nueva York sí se la conoce mucho, pero sí me pareció muy importante hacerle un homenaje. Así que sí, fue una muy buena, se dio a conocer el por qué es importante también el arte colonial, ¿no? Pasemos al tercer panel. El tercer panel fue el de arte indígena. Entonces, creo que este es uno de los paneles, digamos, que fue más importante para mí. ¿En qué sentido? Justamente como te hablé, estoy tratando de, y lo que yo quiero hacer es dar a conocer justamente todas estas culturas invisibles. Ahora, Bolivia, somos un país obviamente dentro de Latinoamérica el que más tiene, que tiene la población más alta de la población indígena más alta, ¿no? Tenemos cerca del 49%, pero nunca se habla del arte visual indígena que se produce en Bolivia. He estado en muchas exposiciones y he visto de arte visual indígena por ejemplo, de Chile. Entonces dije, ¿por qué no? Pero en primer lugar, ¿qué es el arte, no? Visual indígena? ¿Qué es lo que es? Porque las artistas que invité son artistas contemporáneas, pero también son indígenas y que están dispuestas a hablar acerca de su identidad indígena y
y toda su producción de arte es enfocada en eso, ¿no? Entonces quería un poco empezar un diálogo con eso, ¿no? Y ver que otras artistas, y presente una artista afroboliviana, y aquí en Estados Unidos realmente, en primer lugar, no sabían que teníamos una pequeña comunidad afroboliviana, pero aún más interesante que sí también está mezclada con la cultura aymara. Entonces, todo lo de identidad es muy complejo, pero también muy interesante, y creo que Bolivia tiene mucho ¿no? Tiene mucho potencial dentro de este medium que es el arte visual indígena. Perfecto. Pasemos entonces al cuarto panel, ¿verdad? Estamos en el cuarto. Sí, en el cuarto, que este fue de arte contemporáneo. Y arte contemporáneo, sí, mira, tenemos ya bastantes artistas contemporáneos, creo que ya han salido fuera, pero que no se los conoce aquí en Nueva York. Y en general eso sí me olvidé apuntar. Mi idea era también principal reintroducir y introducir a todos estos artistas bolivianos y la producción cultural en Nueva York, porque Nueva York sigue siendo la capital cultural del mundo. Eso yo creo que no se puede discutir eso. Y entonces este panel de arte contemporáneo lo incluye a Fernando Casas, que siempre, ¿no? Que sigue muy activo. Claudia Joskowicz, que es una artista fantástica de media art, ¿no? Que es muy diferente a film. Y además que ella fue ya incluida en la Bienal de Sao Paulo y estuvo en la Bienal también de La Habana. Y ahora está en la colección del Guggenheim. Entonces, pero creo, y ya en Bolivia se la conoce y se le está empezando a conocer en Nueva York, pero no tanto. Entonces, cada oportunidad que tengo, me gusta poder promocionarla. Y también las invité a Lucía Carejasu, para que justamente ella también pueda introducir a nuevos artistas también contemporáneos bolivianos que hay muy interesantes y que yo puedo decir que sí han causado mucha sensación. Varios coleccionistas muy importantes acá, ¿no? Dentro de Estados Unidos, en Houston y en Nueva York, sí me han contactado y me han preguntado acerca de estos artistas, que creo que eso es realmente un éxito. Y bueno, también a Sandra, ante lo que ella ya vive hace muchos años acá en Nueva York, y creo que no se la conoce tanto en Bolivia, curiosamente, como acá en Nueva York. Y ella es una curadora independiente. Ella es muy, muy importante porque creó Trans Magazine en los años 80, que fue muy progresista, muy avant-garde, que descontinuó, pero también es también una manera de presentar a toda la gente capacitada que tenemos dentro de Bolivia, ¿no? Así que, bueno. Muy bien. Buen resumen del cuarto panel. Pasemos al quinto. Pasemos al quinto. ¿Cuál era el tema? Literatura. Literatura. Y invité, bueno, creo que se habla muy poco en general de la poesía. Tenemos un gran representante que vive aquí en Nueva York, que es Eduardo Mitre, que es realmente fantástico, ¿no? Y él también invité a Mónica Velázquez, que también es más bien, habla acerca de la poesía, pero ella nos introdujo a nuevos poetas contemporáneos, que también me encantó ver, porque la poesía es tan, es tan rara hoy en día, ¿no? Y creo que es muy importante dar a conocer la poesía. Y también a Javier Sanginés, que bueno, él ha escrito muchísimo, es un gran crítico literario, ha hecho producciones fantásticas, pero lo interesante de él y también de Mitre es que lo mezclan mucho y contextualizan con el arte, ¿no? Y ambos, y Javier Sanginés también dio un muy buen resumen de lo que eran los grandes escritores, ¿no? Que hemos tenido, como tú has mencionado, y algunos. Y bueno, mi intención era justamente
que la literatura se vuelva parte del arte. Perfecto, maravilla. Y sigamos entonces con el sexto panel. Ajá, que es el de film, justamente. No, el en el que séptimo tú fue el de film, no, ¿no? el séptimo fue el de film. No, de historia. Este es el de arte rupestre y textiles. Invité, bueno, a dos eminencias dentro de lo que es los textiles, que es Verónica Cereceda, que ella ha creado justamente es un azul, ya no me estoy acordando. Azul, que es un sí. proyecto hermosísimo Azur, en que es Sucre. un proyecto en Sucre que ella realmente ha dado a conocer la producción de textiles y además que continúa promocionando a todas las productoras de textiles, ¿no? Yo creo que los textiles actuales de Azul son incluso mejores que los de hace 100 años. Claro. Esas tejedoras de ahora hacen por ejemplo, en los tejidos Jalika, con el fondo Ajá. negro y los hilos rojos, Exacto. están mucho más llenos ahora de figuras que hace 100 Exacto. años. Es una maravilla. Exacto, y esa es parte un poco de la educación y de lo que los gobiernos deberían hacer. Entonces, y Cereceda, Verónica tiene ese mérito que ella sola lo ha hecho y ha hecho que estas artistas evolucionen, porque ellas son artistas en sí, ¿no? Son artistas también contemporáneas, porque el medio incluso de los textiles, hoy en día el textil contemporáneo es muy reconocido ya, ¿no? Pero lo que me gustó de eso es que ella habló de cómo el arte rupestre con Roy Kerehasu también, que él ha sido uno de los primeros, realmente pionero con el arte rupestre, ha creado una de las primeras asociaciones de arte rupestre de Bolivia y me encantó la influencia del arte prehistórico que ha tenido justamente en los textiles de la época colonial y por tanto ahora que podemos ver los resultados en el arte contemporáneo, en los textiles contemporáneos. Entonces ese fue, digamos, mi interés y bueno, volver a contar a todos toda la producción cultural que tenemos ya desde esa época, desde la época prehistórica. Vamos ahora al séptimo y último panel, que curiosamente es sobre cine y curiosamente es el único panel donde todos los que participaron están en Bolivia, Sí. porque en todos los demás Exacto. paneles son la mitad o más o casi todos viven fuera de Bolivia. Este fue el único donde los que participamos estábamos en Bolivia. Sí, coincidió con el séptimo arte, que también es muy importante y que me interesa también dar a conocer, y eso creo que eso es una de mis frustraciones, que yo he visto algunas películas bolivianas, he leído también literatura boliviana, pero es tan difícil de acceder, entonces quería justamente que tú, Alfonso, cuando leí, bueno, no tengo todavía el libro, pero he leído, he hecho bastante research acerca de ti, entonces quería que des justamente una explicación de toda la producción que se ha hecho desde los años 20, que yo tampoco sabía, que teníamos ya películas como Guaraguara, que me parece increíble, y además me pareció muy importante el que hablaras acerca de cómo la identidad social ha sido tan importante en la producción, ¿no?, indígena, que también se refleja en nuestra producción artística, tanto en artistas contemporáneos como también modernos, ¿no?, o incluso de principios de siglo. Y por eso me gustó, también me encantó Raquel, que trajo además el punto de vista de la perspectiva de Raquel Romero, el punto de vista de género, que también es importante, y porque se habla muy poco de las directoras o ¿no?, de toda la producción de mujeres que está dentro del cine. Marcos Loaiza, que también es una gran figura dentro del cine, gran director, y bueno, y Diego Mondaca, que también es la nueva generación, pero también ya su película Chaco ya se está dando a conocer, pero a nivel internacional ha tenido
Y creo que también el cine en Bolivia ha tenido un boom que no se sabe eso tampoco a nivel internacional. Y menos, y se tiene que dar a conocer mucho más, ya que en Nueva York, que también hay tanta producción de film y film independiente, ¿no? Que creo que también es importante dar a conocer. Pues ha sido una serie muy completa. ¿Tú crees que te faltó algo o cubriste lo que querías cubrir con los 7 paneles? No, yo creo que, o sea, es un buen comienzo. La idea fue bastante ambicioso, sí, porque son 7 paneles, pero la idea es empezar un diálogo, ¿no? Empezar a dar a conocer y esto espero que cree más diálogos entre Bolivia y Estados Unidos, como que uno de los resultados con Mónica Velázquez ya vamos a presentar en diciembre eh, un, eh, tres conversatorios con más bien nuevos poetas y novelistas bolivianos los que viven en Bolivia y los que viven en Estados Unidos. Entonces va a ser una conversación entre ambos, vamos a darlos a conocer y queremos también hacerlo junto a la biblioteca digital que se ha creado en Bolivia para que la gente pueda acceder justamente a esa, como te dije, una de mis grandes frustraciones es no poder ver las películas, no poder acceder a toda esta literatura. Acá se puede acceder más que en Bolivia, pero aún así es difícil, ¿no? Entonces creo que esa también, quiero que sea eso uno de los resultados. Finalmente, ¿cómo fue esto de trabajar a través de las plataformas virtuales? Hacer esta serie de 7 paneles que se hicieron uno cada semana, más o menos, Sí. y hacerlo todo por Zoom. ¿Cuál es lo positivo y lo negativo? Lo negativo. Bueno, lo positivo es que justamente en términos de presupuesto hubiera sido realmente, es difícil recaudar y para mí fue difícil aún peor en épocas de pandemia. Pero justamente con la tecnología, entonces se evitaba una serie de presupuestos, ¿no? De tener que pagar pasajes, esto que lo otro y que me parece fantástico y se pudo dar, o sea, llega a una audiencia mucho más grande. Eso creo que es uno de los aspectos positivos. Por otro lado, creo que no hay nada como tener este tipo de sesiones en vivo, porque hay una interacción, hay un diálogo entre el público y los panelistas que no se puede replicar de ninguna manera en el Zoom. O sea, uno no sabe, estás un poco hablando al aire, no tienes contacto y en algún momento sí quiero hacer alguna cuestión en vivo, ¿no? Pero lo que más me costó a mí es que como yo organicé cada panel, la parte tecnológica, eso me costó también bastante. Tuve que hacer un montón de tutorials de cómo hacer los webinars y demás. Fue un reto para mí, pero bueno, más bien se logró hacer y además que logré hacer los 7 paneles, porque creo que no hubiera podido hacer uno o dos, nada más. Bueno, son las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Las desventajas, Sí. como tú dices, la imposibilidad de discutir en un mismo espacio, de verse, el lenguaje corporal, Sí. mostrar Sí. las obras físicamente, si es necesario. Exacto. Eso es irreemplazable, hasta que inventen algo mejor, quizás la realidad virtual, en fin, Realidad, exacto. metaversa o Augmented alguna cosa de reality. esas, sí. Sí. Pero por otro lado, lo bueno es que todo esto ha quedado grabado, ¿verdad? Están todas las sesiones grabadas y la gente puede acceder a ellas cuando entra a Absolutamente. YouTube y busca tu Exacto. nombre, ¿verdad? Sí, pueden entrar con el nombre de la serie, con el nombre de los paneles. Y lo que voy a hacer más adelante es también, mi idea es recaudar más fondos y quiero
ponerlo con closed captioning para que tanto el público de habla hispana como que habla inglés pueda leerlo, ¿no? Porque ahorita, si uno es bilingüe, fantástico, pero todavía hay esa limitación del lenguaje, ¿no? Claro, Entonces quiero hacerlo aún más accesible. Tú tomaste el cuidado y además el costo, tuviste que conseguir financiamiento para tener intérpretes simultáneos, lo cual es un esfuerzo grande y no se ve con frecuencia en este tipo de series, ¿no? Sí, es que hay dos cosas. En primer lugar, el idioma es fundamental. En una cosa como la literatura y la poesía, no se puede, hay cierta opacidad, es preferible hasta a veces oírlo en el lenguaje original y no entender, pero sí se entiende, hay cierta, ¿no? Y por otro lado, claro, quería que justamente toda la gente acá en Estados Unidos, como mi enfoque era el público de Nueva York, que todos entendieran, que no hubiera esta barrera, una barrera más para que no se entiendan y se pueda entender lo que es el arte boliviano, ¿no? El lenguaje es muy importante. Así es. Bueno, querida Carolina, como dicen en la televisión, se nos acabó el tiempo. Entonces, te agradezco mucho por esta entrevista destinada al programa Identidad y Magia de Bolivia, de Mariano Baptista Gumucio, y esperamos que en una próxima oportunidad, en una iniciativa tuya nueva, podamos tenerte de nuevo aquí. No, más bien mil gracias a ti y a Mariano. Ha sido realmente un honor para mí poder estar en la entrevista. Les agradezco muchísimo y sí, hasta una nueva oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estás viendo Identidad y Magia. Continuamos con Identidad y Magia. El título es Textiles étnicos del centro-sur de Bolivia y sus relaciones con el arte rupestre. En las paredes rocosas, en lugares solitarios, es posible ver a veces dibujos y pinturas de arte rupestre que dejaron desde hace más de 6.000 años, tal como lo menciona Roy Querejazo en sus trabajos, y hasta tiempos más cercanos, poblaciones que habitaron muchos lugares que hoy conocemos como Bolivia. Lo que nos interesa en esta exposición es el hecho de que tejedoras de un grupo indígena originario en el centro-sur de Bolivia conciben lo que hay más adentro de esas rocas y lo impensable y profundo de las cuevas dibujadas o pintadas, como si pudiesen penetrarlas, permitiéndonos observar ese mundo de lo interior, de lo más hondo, en los diseños de sus vestimentas tejidas por ellas mismas. Son diseños tejidos hechos por las mujeres del área cultural Jalca, llamados Payen Quechua, los diseños, ubicados en parte de los departamentos de Chuquisaca y de Potosí en Bolivia. Se trata de tierras de valles altos, más o menos entre los 2.800 y 3.300 metros. Este mapa de la región Calca está lejos de ser exhaustivo, ya que las comunidades se ubican también hacia más al norte y hacia más al oeste. Tejen sus extraordinarias imágenes en un telar vertical semioblicuo, un arte común a todas las mujeres que habitan las comunidades originarias de esta región y no solo de algunas de ellas.
estoy, la verdad, muy feliz de poder ser parte de este grupo, de poder compartir con ustedes un poquito de lo que es mi experiencia y mi visión desde el lado afro como artista afroboliviana, y emocionada también por todo lo que se puede lograr a partir de las redes y a partir de estas conexiones que permiten que de alguna manera Bolivia esté en el mapa desde otros puntos y desde otras perspectivas, ¿no? Entonces preparé algo para poder compartirles. Voy a empezar con una pequeña frase de Stuart Hall, que era un escritor muy importante que habla acerca justamente de la identidad, y dice lo siguiente: a lo mejor, en lugar de pensar en la identidad como un hecho ya consumado al que las nuevas prácticas culturales representan, deberíamos pensar en la identidad como producción, que nunca está completa, sino que siempre está en proceso y que constituye dentro de la representación y no fuera de ella. Esta visión problematiza la misma autoridad y autenticidad que el término identidad cultural. Y empiezo con esto porque finalmente toda nuestra diversidad y nuestra identidad como bolivianos parte precisamente de reconocernos. Yo soy boliviana, vengo de un país plurinacional, diverso, donde hablar de identidad es hablar de diversidad, siendo una parte importante para los pueblos y naciones originarias, así como los afrobolivianos. Hoy debo agradecer a mis antepasados, abuelos y abuelas, que lucharon cada día para que hoy yo pueda gozar de las libertades y oportunidades con las que estoy presente en este panel. Y a su vez, estas oportunidades abren puertas para otros afrobolivianos. Es muy importante entender y conocer los parámetros históricos e ideológicos que nos cuestionen y al mismo tiempo nos ayuden a replantear cuál es nuestro punto de partida. Mi presentación se llama Los Andes en Manhattan, la pintura de María Luisa Pacheco entre 1956 y 1982. Perdón, 64 y 82. Pero bueno, empiezo con 1956. En 1956, la artista paceña María Luisa Pacheco se trasladó a Nueva York para desarrollar su carrera y vivió allí hasta su muerte. En Bolivia ya había sido reconocida como una de las más importantes pintoras, con el primer premio del prestigioso Salón Pedro Domingo Murillo, instaurado por el gobierno de la Revolución Nacional en 1953. Dicho gobierno impulsó un arte de corte social, ejemplificado en los murales del trotskista Miguel Alandia Pantoja, con el cual Pacheco no se identificaba. Así se manifestó en su participación en las exposiciones de los 8 pintores contemporáneos de Bolivia, impulsada por artistas que rechazaban la práctica de un arte al servicio de la política partidaria promovido entonces. En Nueva York se encontró con una escena que estaba dominada por el expresionismo abstracto primero y luego por el arte pop. Aunque Pacheco no se identificaba del todo con estos movimientos, era una artista marcada por la cultura e historia de su país. Su arte se nutrió, no obstante, del estimulante y profesionalizado ambiente de Nueva York y logró insertarse en su circuito artístico. Su pintura fue bien acogida por la crítica especializada de arte latinoamericano, igualmente marcada por las tensiones de la Guerra Fría. Entonces, el cubano José Gómez Sicre y la argentina Marta Traba reconocieron su obra y la asociaron con la abstracción lírica, categoría útil en esos años para dar cuenta de un arte latinoamericano sofisticado, alejado de los clichés de folclore y provincialismo con los que se le solía asociar en Estados Unidos, pero distante igualmente del muralismo y de cualquier tipo de arte con una agenda política social. El texto que he elaborado se llama Del pincel y la pluma, ¿no? Y mi participación ha de consistir en la lectura de 3 poemas míos
ligados a la pintura, a la contemplación de algunos cuadros. Como se sabe, la relación entre pintura y poesía ha sido y es tan íntima como secular. Basta recordar el acerto atribuido por Plutarco a Simónides de Seo, según el cual la pintura es poesía muda y la poesía pintura hablada o sonora. El primer poema, Alrededor del Greco, del que leeré un fragmento, es un poema largo, escrito sin prisa pero sin pausa en el invierno de 2015, tras haber visitado varias veces en el Museo Metropolitano de Nueva York, Met, una memorable exposición de ese genio de la pintura universal. En la segunda visita nació el deseo, mejor dicho, la osadía, de trasladar varios de sus cuadros a las palabras, es decir, componer un poema cuyas estrofas fueran una correspondencia en el sentido baudeleriano de este término de algunas de sus pinturas. Leo el primer movimiento del poema, bastante ilustrativo de lo que él mismo da o pretende dar a ver y a escuchar. Siguiendo a Jenny Davis, quien en el 2014 presenta una investigación de carácter internacional, tenemos algunos datos que son sumamente interesantes en lo que se refiere a la presencia de las mujeres delante de las cámaras. Estoy hablando de artistas de reparto, actrices, etc. Personajes encarnados en las películas, ¿no? Según ella, solo el 31% de personajes con parlamento son mujeres. Menos del 22% de los personajes con responsabilidades laborales son mujeres. El 1% de los personajes con capacidad de decisión, gerentes, ejecutivos, etc., están encarnados por mujeres. El 80% de los personajes que encarnan a profesoras de escuela, amas de casa, vendedores ambulantes y personal de servicio están representados por mujeres. Esto es un estudio a nivel internacional y que nos muestra cómo está segmentado de una manera tan desigual la distribución de la construcción de narrativas, de personajes y qué es lo que se les significa a las mujeres al interior de estas producciones. Bueno, Bolivia no es ajena a esta desigual forma de significación de género. Las actrices profesionales o naturales, ya sean protagónicas o de reparto, simbolizan generalmente papeles de subordinación, lo que hemos venido a llamar en Proda y entre el grupo de mujeres cineastas, el ser para otros. Papeles que encarnan los roles reproductivos en la familia, en los espacios laborales, con la pareja, en la vida pública, estableciéndose estos roles como naturales, porque se recoge esa naturalización de lo que sucede en la sociedad y el cine es nomás una representación de nuestros entornos sociales. Fortaleciendo desde las imágenes las relaciones de subordinación, conformismo y prepotencia que se manifiestan.